Hola chicos, ¿cómo estamos? En este video les quiero comentar sobre la salud ambiental. Como definición, vemos que la salud ambiental son acciones tendientes al mejoramiento de todas las condiciones que en medio físico de la vida humana influyen o pueden influir desfavorablemente sobre el desarrollo fisiológico, la salud y la longevidad de las personas. Y como característica, la salud ambiental o saneamiento básico implica una acción curativa que intenta jerarquizar la promoción, evitar la aparición de riesgos físicos, químicos y también biológicos. El objetivo de estas políticas sanitarias, visto que las políticas sanitarias son una directriz oficial dentro de las instituciones que define las prioridades y los parámetros de actuación como una respuesta a las necesidades de salud, van a buscar la calidad, la eficiencia, la pluralidad, la justicia social y principalmente la equidad. Cuando hablamos de un Estado, estamos tratando de una denominación que reciben las entidades soberanas sobre un determinado territorio y conjunto de organizaciones del gobierno. Históricamente, lo que vemos es que en el siglo XX el Estado no era tan intervencionista. Pasada la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser un Estado benefactor que va a aportar la educación pública, la salud pública, la seguridad pública. Pero hoy lo que vemos en los días de hoy, que el Estado está pasando a ser un Estado mínimo, buscando privatizar la mayoría de estas características y reduciendo el papel del Estado. Fruto de esto del modelo económico capitalista. Dicho eso, cuando hablamos de salud ambiental es muy importante hablar del agua. El agua va a ser el centro de todo lo que se refiere a estas políticas sanitarias que estamos tomando. Visto que el agua es un derecho humano básico, pero el abastecimiento y los servicios de saneamiento aún son grandes desafíos para la humanidad. Y la contaminación del agua es una constante y pone en riesgo la calidad de vida de millones de personas, tanto en Argentina como en el mundo. Entonces podemos concluir de esto que la canilla al domicilio es un recurso estratégico para la salud pública y es importante porque para el agua de bebida, para la higiene personal, para el lavado de alimentos, para el lavado de la vivienda, para la higiene de la vivienda y también para el arrastre hidráulico de las excretas, de entre otros beneficios que trae la canilla al domicilio, el agua encanillada. El abastecimiento de agua potable es una meta. Llevar el agua salubre y limpia y que sea garantizada de acuerdo a las necesidades es una meta de todos los estados. Y el agua potable necesita tener algunas características para que sea potable, que es estar libre de sustancias y microorganismos peligrosos para el consumo, estar libre de sustancias que comuniquen sensaciones sensoriales desagradables para el consumo, y esa potabilidad del agua, estos requisitos, lo podemos valorar, tanto requisitos físicos, químicos y bacteriológicos. Los requisitos físicos, que sería valorar la turbiedad del agua, el color del agua, el sabor y el olor del agua, visto que olores desagradables están relacionadas a sustancias orgánicas que pueden estar disueltas en el agua. Los requisitos químicos, estamos hablando ahí del pH y de la dureza del agua. Visto que la dureza del agua está muy relacionada
al agua subterránea, porque el agua subterránea posee más minerales que las aguas superficiales. El agua dura es debido a iones metálicos disueltos. ¿Y cómo podemos observar si el agua es un agua dura o no? El agua dura requiere una gran cantidad de jabón para hacer espuma. Ya cuando hablemos del pH, un pH normal para el agua es de 7 a 8.5. Si aumenta el pH del agua, la misma va a adquirir un sabor amargo, aumenta la intensidad del color y también tiene una menor acción germicida. Los compuestos que se debe tener en cuenta cuando estamos valorando la potabilidad del agua sería el plomo, el flúor, el arsénico, los nitratos y nitritos y el cloruro. El plomo, una cantidad aceptable, sería de 0.05 microgramos por litro, el flúor 2 microgramos por litro. Ese es un valor predeterminado que previene caries. Es importante que esté en el agua, pero si ultrapasa estos valores, el flúor pasa a ser tóxico. El arsénico proveniente ahí muchas veces de la actividad agrícola y industrial y fabril. El arsénico aceptable en el agua es 0.1 microgramos por litro. Los nitratos y nitritos que provienen del uso de fertilizantes, fuentes industriales, y los cloruros, si hay un aumento brusco de cloruros en el agua, nos va a indicar una contaminación del agua. Bueno, así como de todos estos compuestos que estuvimos hablando. El agua pasa por un proceso de potabilización muy importante. En la potabilización del agua, las fuentes de abastecimiento, como he dicho, pueden ser de aguas superficiales y de aguas subterráneas, como lo que serían los acuíferos. Y también, vemos que algunas ciudades pueden llegar a utilizar un proceso de desalinización del agua, donde el agua, el abastecimiento de agua potable para la municipalidad proviene del agua del mar. Pero bueno, en Rosario no es el caso, obviamente. Y ya vamos a hablar de cómo funciona el proceso de potabilización del agua en la ciudad de Rosario. Pero cuando hablamos de un proceso de potabilización, puede ser en pequeña escala o en gran escala. Si hablamos de un proceso en pequeña escala, estamos tratando de que tiene fines individuales, fines domésticos, a veces a una aldea, en pequeñas comunidades como comunidades indígenas. Este proceso en pequeña escala se puede dar por ebullición, desinfección química y filtración. La ebullición se trata básicamente que vamos a hervir el agua entre 5 a 10 minutos. La vamos a hervir, pero debe estar tapada y no se puede hervir más de lo indicado, senón se va a evaporar. Y la dejamos enfriar en el mismo recipiente, visto que este recipiente ahora, como la hervimos, está libre de microorganismos y para que recupere el oxígeno. Ya la desinfección química del agua, el agua muy contaminada con gran cantidad de materia orgánica, se usa cloro para desinfectar, una solución de 1% por cada litro de agua. Y si el agua tiene un color a té, un olor a azufre, hay que duplicar la dosis de cloro. También se puede utilizar el yodo, pero el yodo al 2% no es apto para el agua turbia. Y se debe utilizar una cantidad superior. En el tema de la filtración, se puede hacer con la arena. Sí se puede hacer, pero separa solamente quistes, huevos y grandes microorganismos. No es eficaz
contra las bacterias, para filtrar las bacterias, ya la cerámica sería, los filtros de cerámica sería lo más adecuado, siempre utilizando obviamente el agua limpia, para que se dé la filtración y ahí el proceso final ya está apto al consumo. Como vamos a ver, en un proceso a gran escala, como lo que sería en la ciudad de Rosario, utiliza un proceso tradicional y el módulo de Desindec y Aquasur, que va a pasar por una serie de procesos, empezando por una captación, coagulación, floculación, decantación, filtración, desinfección, alcalinización, y ahí va el sistema de tuberías y es distribuido a la ciudad de Rosario, a la municipalidad. La captación es a través de los conductos subterráneos, 40 metros en el río y 5 metros de profundidad. La coagulación elimina la turbiedad del agua, se agrega sulfato de aluminio que aporta iones positivos, protones y sedimenta las partículas. En la floculación se produce una agitación suave para que las partículas se junten y formen flóculos. En la decantación permite la separación de estos flóculos más pesados que en el agua van a formar un barro. En la filtración, la operación con el agua decantada, para retener flóculos finos, plancton y otros microorganismos. En el proceso de desinfección utiliza el cloro para eliminar patógenos y en la alcalinización utiliza el cal para corregir el pH anteriormente disminuido por el sulfato de aluminio que agregamos para coagular el agua. Enseguida lo que van a ver es un video que está muy bueno, donde yo lo encontré en YouTube y donde hay una explicación más didáctica de cómo funciona ese proceso de potabilización del agua, y después lo vamos a contextualizar con un otro video que explica el proceso de tratamiento y van a ver la infraestructura de Aguas Santafesinas y cómo funciona más visualmente este proceso de potabilización. Hola, soy Grifos. ¿Has escuchado la expresión tan fácil como abrir un grifo? Pues voy a demostrarte que detrás de este gesto hay una importante labor para que el agua llegue hasta nosotros en condiciones óptimas para el consumo. El agua no se crea. Procede de fuentes naturales que son las aguas subterráneas, las aguas superficiales y el agua de mar. Este agua se denomina agua bruta. Y voy a explicarte el proceso para transformarla en agua potable o agua apta para el consumo humano. Antes, debes saber que el agua es un tesoro escaso, que debemos cuidar para que llegue a nosotros en perfectas condiciones y después depurar para devolver al medio natural. Este proceso se conoce como ciclo integral del agua. Durante la primera fase del ciclo, el agua bruta es conducida hacia las ETAP, estaciones de tratamiento de agua potable, o hacia las EDAM, estaciones desaladoras de agua de mar. En estas instalaciones se inicia el tratamiento, un cuidado proceso para transformar el agua bruta en agua potable. El proceso comienza con el pretratamiento, en el que se eliminan restos del agua como ramas y piedras mediante rejas, arenas mediante desarenadoras o microalgas mediante flotadores. También se realizan los procesos de oxidación y floculación-coagulación, mezclando ciertos reactivos con las materias en suspensión para eliminarlas más fácilmente. Las aglomeraciones resultantes se llaman flóculos y, si es necesario, se añade también un corrector de pH para mejorar el tratamiento. A continuación, el agua pasa a un decantador en el que los flóculos crecen y se hacen más pesados, quedando depositados en el fondo. Y el agua ya clarificada es conducida mediante canales superficiales a un canal colector para su envío a la siguiente fase. Durante la filtración, el agua clarificada pasa a través de minuciosos filtros en los que se depositan nuevos materiales de desecho. Es un proceso básico exigido por las normas sanitarias para el consumo de agua.
Con el fin de eliminar bacterias y otros microorganismos, el agua pasa a través de lámparas de rayos UVC y posteriormente se añaden compuestos de cloro y flúor. La desinfección es imprescindible para garantizar la calidad microbiológica del agua. El agua procedente del medio marino debe someterse además al proceso de desalación, que incluye a su vez varios pasos. La microfiltración, mediante mallas extremadamente finas. La tecnología de purificación de ósmosis inversa, que elimina iones y moléculas, además de bacterias y otras partículas. Y el acondicionamiento de pH para reducir el grado de alcalinidad del agua. Como ves, la investigación y la innovación son prioritarias en la gestión del ciclo integral del agua. Durante todo el proceso, el agua es sometida además a rigurosos análisis mediante test de campo, analizadores automáticos y en laboratorio, que garantizan que el agua cumple con los más altos estándares de calidad y salubridad. Una vez completado el ciclo del tratamiento, el agua queda almacenada en depósitos desde donde es distribuida a través de la red de tuberías hasta nuestros hogares, comercios, industrias. Ahora ya sabes que cada vez que abres el grifo, hay una importante labor que no serviría de nada sin tu ayuda. El agua no es inagotable y utilizarla de manera responsable es tarea de todos para que nunca falte. Agua. En el agua, y cuando veíamos esta efeméride nos preguntábamos cómo se potabiliza el agua, cuál es el proceso de potabilización y cómo el agua, el caudal de agua que vemos en el río llega directamente a nuestra mesa. Ese proceso está resumido en estos 5 minutos de gana. Desde aquí, junto con la planta de Arroyito, nosotros estamos en la planta del acueducto Gran Rosario, que está ubicada apenas aguas arriba del puente Rosario y Victoria. Con las dos plantas abastecemos a 1.200.000 personas del conglomerado Rosario y ciudades vecinas. En esta toma lo que hacemos nosotros es captar el agua del río a través de grandes bombas para comenzar todo el proceso de potabilización del agua. Cada segundo que pasa nosotros extraemos 8.000 litros del río Paraná, que es un río muy caudaloso. Calculen ustedes que cada segundo el río pasa ante nuestros ojos 14 millones de litros. En realidad lo que estamos tomando es una cantidad ínfima para potabilizar. Los elementos que tomamos del río, que no es más que arcilla o tierra, se lo devolvemos a través de este canal de descarga de los elementos resultantes del proceso. Bueno, lo que tenemos allí es el inicio del tratamiento de potabilización del agua, y acá, digamos, toda la parte marrón de lo que es el tratamiento ya termina y ya entramos a una etapa de decantación donde ya tenemos la turbiedad del agua mucho más clara, todavía no está en condiciones de ser potable. Pasa luego a una etapa de filtración donde realizamos la retención de todas las partículas más finas para que pueda tener un agua que cumpla con las características de turbidez que nos pide la norma para salir a red. Desde su captación en el río a la canilla de 350.000 hogares, el agua potable no tarda más de 4 horas en arribar. Todo el proceso de captación, potabilización y distribución del agua potable es prácticamente hermético y sin provocar residuos ambientales. En cuanto a los controles, se realizan más de 200.000 análisis de laboratorio por año para asegurar así la calidad del agua potable. Bueno, lo que tenemos acá es el ingreso de agua floculada, que es empujada por la corriente de agua a una zona de decantación. El líquido que sale se llama agua decantada, que digamos aparece en esta etapa de las piletas para luego entrar en la etapa de filtración. Bueno, lo que tenemos acá es la salida de la batería de filtración. Acá es el resultado de pasar el agua decantada a través de los filtros, y digamos que acá el agua ya está lista para ser clorada y alcalinizada para luego enviarla a red. Una salida con una bomba hacia Gran Rosario, y tenemos 4 bar de presión y 2.700 metros cúbicos hora de salida de bombeo por hora. Y lo que es distrito Canal Baigorra de Bermúdez, salimos con menor presión y estamos a
1.300 metros cúbicos hora a un 1.3 bar de salida. Pedro, ¿dónde estamos? ¿En este lugar sobre qué? Estamos ubicados sobre la cisterna de agua filtrada. Acá tenemos una cisterna que tiene una capacidad de 12 millones de metros cúbicos, en los cuales al inicio de esta cisterna, donde crece el agua filtrada, comenzamos la desinfección con cloro. O sea, acá abajo hay toda esa cantidad de agua. Está toda esa cantidad de agua acá abajo. ¿Qué se hace aquí? Que acá se clora y se desinfecta con cloro para luego, de un tiempo de permanencia de 3 horas, se alcaliniza con agua de cal y de ahí se bombea a la red el agua tratada. Prácticamente tenemos 5 horas de tiempo de permanencia del agua en el tratamiento completo. O sea, del momento que se toma, se chupa del río hasta que sale de aquí, Hasta que salga, hasta 5 que- horas. 5 horas, sí, sí. Bueno, Pedro, y esta es la última etapa. ¿Cuáles son las bombas? ¿Cómo se distribuyen? Bueno, estas 3 bombas que vemos acá son las bombas chicas de baja presión, que son las que se bombean a los distritos de Bermúdez y Baigorria. Tiene en cuenta el consumo, la cantidad de agua que sale de las Van canillas. operando en forma automática en función de la demanda que tiene, digamos, el servicio. ¿Qué pasa con las de Rosario y Gran Rosario? Bueno, la de Rosario y Gran Rosario tenemos 3 bombas, de las cuales son de alta presión. Y respecto al consumo, ¿cuánto consumimos los rosarinos en el Gran Rosario por día? Bueno, acá en la planta por día son unos 60.000 metros cúbicos día. Y lo que es Bermúdez y Baigorria, cerca de 26.000 metros cúbicos día. Actualmente se distribuyen 600 millones de litros de agua potable por día en Rosario y localidades vecinas para 1.200.000 habitantes. Esa cantidad de agua podría formar una laguna de 6 manzanas de extensión y 1 metro de profundidad. En la actualidad hay 2.000 kilómetros de cañerías de agua potable bajo las calles y veredas de la ciudad.